Ya estamos todos. Bueno, ya todos me escuchan y como les comentaba, la dinámica de la videoconferencia es parte de la evaluación, en este caso la primera evaluación mensual de los materiales que estuvimos revisando y discutimos durante la clase, en lo que tiene que ver con economía política, ¿sí? En la dinámica antes de la videoconferencia hicimos el foro, en el que todos ustedes participaron ayer de manera muy entusiasta, debo decirlo. De hecho, no pude conciliar el sueño en toda la noche, de tan feliz que me sentía, de toda la participación que hubo por parte de ustedes. Entonces, en la videoconferencia es precisamente retomar los comentarios que ustedes hicieron dentro del foro, y ya de una manera más en tiempo real, poder intercambiar lo que ustedes ayer discutían. Básicamente tenía que ver con el asunto de, pues, qué es la economía política y de alguna manera, pues, cuáles son sus límites, ¿no? En términos de lo que hemos estado discutiendo durante este primer mes. Entonces, a ver, quiero empezar a retomar parte de los comentarios que se hicieron ayer, ¿sí? Yo les comentaba qué es la economía política, de tal manera que la explicación, por ejemplo, del valor económico ha estado como una motivación de la mayoría de los autores que revisamos para poder explicar cómo es que la sociedad y la economía interactúan. Y que precisamente en esa interacción entre la sociedad y la economía, lo que origina la economía política es precisamente el papel que juega el Estado. Y en base a eso ustedes empezaron a hacer comentarios, como por ejemplo Ramírez Alvarado, que estuvo muy activo el día de ayer. Y él comenta que la economía política es una manera de entender a la sociedad basándose en las interacciones de mercado existentes entre miembros de la sociedad, incluso entre agentes externos. Y plantea la idea esta de la sociedad económica y cómo la sociedad económica viene a representar lo que representa precisamente la interacción tanto entre la sociedad como entre la economía. Entonces, pues no sé si Ramírez Alvarado quiera comentar algo respecto a lo que mencionó ayer. Te voy a dar la voz. Estás con Paulina y con Edgar, ¿verdad? A ver, ya está abierto el audio ahí con Edgar. ¿Ya? ¿Me escuchó? Sí. Bueno, pues es que según lo que tengo entendido, pues lo más importante es la interacción del mercado, ¿no? Estamos viendo que en economía política lo importante es la interacción entre la sociedad y cómo interactúan con el mercado o cómo el mercado o las relaciones mercantiles afectan a la sociedad. Por eso yo trato de citar a Dove, donde dice que existe una sociedad económica que interactúa con el Estado-Nación. O sea, no quiere decir que la sociedad sea algo distinto al Estado-Nación o sea algo ajeno, sino que tienen distintas maneras de proceder e interactuar entre sí. Y lo que decía de que los clásicos de la economía nos hablan de los valores del intercambio, de la importancia de la renta y del trabajo. Hablo sobre lo que nos decían Ricardo y Gibbons, ¿no? Después digo que Gibbons nos explica cuando nos habla del trabajo, en medida de que existe dolor, existe trabajo y esto genera una mayor satisfacción por el trabajo realizado. O sea, yo tomo esta parte porque se me hace una de las más importantes, porque nos está diciendo que para tener una ganancia o para hacer un trabajo debe de ser algo que duela, no una satisfacción, porque entonces si haces algo que te satisfaga tanto intelectual como física o de alguna manera, ya no es trabajo. Entonces, esta concepción de que lo que es trabajo es solamente lo que duele y lo que te causa cansancio, a mí me llama mucho la atención porque es una manera de ver cómo la sociedad económica lo que busca es, digamos, explotar al máximo a los individuos y incluso dejan, más adelante después en la conversación lo digo,
que incluso deja de ver a los individuos como sí, entonces empieza a ver a un conglomerado, empieza a ver el colectivo en lugar de ver a los individuos. Entonces lo único que importa es el colectivo y cómo interactúa el colectivo con otros colectivos, que esto genera la economía política, ¿no? O sea, la interacción entre sociedades, estados-nación, con otras sociedades, estados-nación. Esa era más o menos la idea central que yo planteé ayer. Bien, y luego ahí en la misma conversación estaba Hazael también, muy entusiasmado con el asunto y él plantea, a ver, ¿dónde está? Bueno, voy a ir con Hazael antes de ir con Vázquez Navarro también. Aquí está. Y, por ejemplo, Hazael decía, no sé si estén de acuerdo conmigo, ven a la economía política desde diferentes ángulos. Algunos la mencionan como relaciones o interacciones, donde considero que se enfocan en su propósito principal. Porque si bien recuerdan que la economía se encarga de la producción y la distribución, algunos otros comentarios van más a diferenciarse de lo normativo, enfocándose en el ser de la economía política y ven desde la intervención del Estado. Algunos hacen el contraste entre conceptos principales entre los autores o, como en mi intervención, una crítica o pensamiento. A ver, Hazael, ¿cómo concibes tú esa crítica respecto a cómo se concibe la economía política y al objeto de estudio de la economía política? A ver, ¿dónde estás? ¿Estás con Paulina y los demás? O, a ver, ¿estás con Paulina y los demás? Te voy a dar audio. Retomando un poquito el primer comentario que había hecho, es que veía a la economía política tanto como una crítica, no desde el marxismo, por eso ni siquiera lo mencioné en mi comentario, porque yo no mencioné ni siquiera tesis, antítesis y síntesis, yo no mencioné nada de eso, simplemente mencioné que era una crítica y va más de la mano con el ser. Sin embargo, yo me iba más al punto de, ok, de acuerdo a pensamientos de la economía anteriores, la economía política se encargaba más que nada de ver, ok, esta ya no puede explicar a la sociedad que ahora tenemos. Entonces se encarga de dar esa explicación que le hacía falta a los anteriores pensadores como los fisiócratas. O incluso lo mencioné también en mi comentario, como a los clásicos llegaban las críticas, por ejemplo, por parte de los keynesianos, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces, al momento de que yo estaba viendo los comentarios de mis demás compañeros, yo dije, pues es que sí, estábamos viendo desde diferentes ángulos y por eso comentaba, algunos lo ven como desde el principal propósito de la economía, que es la producción, distribución e incluso el intercambio, ¿no?, de los bienes. Otros lo veían más alejado de lo normativo, como mi compañero Daniel, sino que simplemente es, ok, estamos viendo que esto no está funcionando, entonces vamos a reformular, ¿no? Y entonces básicamente ese era un intento, yo no trataba de que todos estuvieran de acuerdo conmigo, pero era un intento de clasificar los comentarios que hasta el momento iban. Bien. Muy bien. Fíjense, el libro de Jevons, que sale a principios del siglo XVIII, en realidad es un libro que busca usar la explicación de cómo los individuos interactúan en la sociedad económica, como lo dice David Ricardo, por ejemplo, pero a partir de algo que en su momento buscaba explicar cómo era que los individuos se tenían que comportar en la política. En la política a partir de valores, y valores como la moral. Y la moral, a partir de este enfoque, está explicada precisamente por esas dos diferencias entre el placer y el dolor. De tal manera que cualquier individuo que podía, cualquier actor político que actuaba a partir de principios económicos lo hacía así, ¿verdad? Bueno, voy ahora a ver con quién más. A ver, con Navarro. Hoy Navarro,
Estuve haciendo ayer algunos comentarios. Dice, los ciudadanos y ciudadanas requieren que se les dé medidas dignas para satisfacer las necesidades y cuidados mínimos para su sobrevivencia. Agregan un valor distinto dependiendo de qué servicio sea el que se necesita, como seguridad, trabajo. En la economía política, por medio de reestructuración de programas y proyectos, se conforma una red que pueda satisfacer dichas necesidades. A ver, Navarro, ¿qué nos puedes decir de eso? Te voy a dar audio, ¿eh? La economía política lo que buscaba es una situación de ver cómo avanza y cómo el hombre satisface estas necesidades por medio de cómo se conforman sus medios de producción. Entonces, en esto nos hablaba del uso del valor. Cada persona le agrega un valor diferente para cualquier situación que requiera. Al momento de tener esto en cuenta, no va a ser lo mismo el valor que va a tener a él por la seguridad que yo voy a tener por la seguridad. Ajá. La economía política se encarga de esto, de poder analizar estos enfoques y cómo se van evolucionando a través de los distintos valores, el trabajo y las concepciones de producción. Ok, fíjense, con lo que menciona Navarro y sus compañeros anteriores, una de las cosas interesantes de esta parte de la economía política del siglo XVIII tiene que ver con cómo se concebía los límites de la economía política a partir de cómo explicar los resultados económicos a partir de los acuerdos políticos. Es decir, lo que ustedes como politólogos han estudiado o se dedican a estudiar, como esas famosas relaciones de poder. Entonces, cómo esas relaciones de poder en realidad determinan los resultados de la economía. Y lo que se llaman fenómenos económicos. A ver, le voy a dar audio ahora a Kiwa. A ver, Kiwa, ¿qué nos puedes comentar? Ayer se complicó un poco tu participación en el foro, pero a ver, aquí lo podemos hacer de una vez. Ya tienes audio, adelante. Ok, bueno, yo lo que había puesto era sobre lo de la lectura de David Ricardo, de que, por ejemplo, pone los ejemplos de que el terrateniente es el que saca mayor provecho de la renta de la tierra, porque cuando, por ejemplo, en Inglaterra tenían las tierras de primera calidad, las cuales son las más óptimas para sacar un buen beneficio para toda la sociedad. Am, entonces ya cuando se incrementa la población, hay necesidad de tener que producir en las tierras de segunda o tercera calidad, lo cual hace que se incremente el precio, y a esto a la vez hace que el capitalista, como los trabajadores trabajan más, tiene que pagarles mejor salario, el cual no les ayuda mucho a los trabajadores, sino que simplemente les da el mismo gasto para que sigan comprando esas mercancías, pero no les da un gasto mayor, o sea, un beneficio más para ellos, sino que simplemente los mantiene estancados en lo que están. Y ya fue prácticamente lo que le había mandado en el archivo. Decía el asunto de cómo David Ricardo concibe en valorar la riqueza a partir de lo que es la tierra. Entonces, y él lo concibe de una forma más tangible y no a partir de los sentimientos que los individuos pueden tener, ¿no? Entonces, a ver, Narváez, ¿qué nos puedes comentar, Narváez? Oscar Narváez, te voy a dar audio. Yo de lo que hablé dentro de mi participación en el grupo, pues quise definir primero como lo que se refería a la economía política, todo lo que argumentaba que era una ciencia que trata como el desarrollo de las relaciones sociales con la producción del Estado y pues cómo esta producción cómo la producción va desde su origen, ¿no? Sus características principales, pues cómo es que el estudio de la economía política es explicar y comprender las como aplicaciones de las leyes para el desarrollo de la misma sociedad. Yo creo que la economía política estudia necesidades tanto como personales como globales en cuanto a la sociedad y por eso es una ciencia que yo creo que va evolucionando a partir
de su origen y que va cambiando de acuerdo al tipo de sociedad en el que estamos. Muy bien. A ver, Ficini, antes de que tu gato te coma la cortina, ¿o qué está haciendo? Ahí está. A ver, Ficini, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo ayer no pude participar, no pude entrar al grupo, pero estuve haciendo mi trabajo sobre Adam Smith. A mí me llama mucho la atención que se le considere también el padre de la economía política, o uno de los mayores, de los pensadores con mayor influencia sobre este tema. Y a mí se me hace muy interesante la idea de la especificación del trabajo. La especificación del trabajo y de cómo se supone que la economía política lo que intenta es ayudar o mejorar la calidad de vida de las personas. Y en base a esto, de una especificación, podemos ver que las personas sí van a seguir trabajando, sí van a seguir produciendo, pero de una manera más eficaz y de una manera menos, no es cansada. O sea, como de menos explotación, algo así. Bueno, también se da, básicamente, que se da inicio a la economía política gracias a su libro, al de la investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, que escribió en 1776. Y aparte de eso, también me llama mucho la atención, bueno, siempre me ha llamado mucho la atención el tema de la mano invisible de Smith. Bueno, creo que es algo que todos sabemos, todos conocemos. El hecho de que el mercado se regula y el mercado se tiene que regular solito, sin necesidad de intervención. Pues eso fue lo que tenía para ayer. Muy bien. A ver, denme un segundo. A ver, Arredondo. ¿Dónde está Arredondo? Aprovechando que está ahí también Torres. Una de las cosas que veíamos, que creo que a Redondo le llamó mucho la atención, tiene que ver con esta evolución de las explicaciones del comportamiento económico a partir de la política y cómo es que en un principio se concebían hasta apologéticas, ¿no? A ver, aquí está. Y dices, a mí me gusta una definición simple y poderosa que es el estudio de las relaciones entre la economía y el poder político. Más allá del valor del intercambio de la renta y de otros conceptos económicos, diré que en el siglo XVIII los intereses económicos de las 13 colonias, bueno, de hecho pones el ejemplo de las 13 colonias. A ver, ¿qué nos puedes decir de eso, Arredondo? Pues sí se escucha, sí. Sí, adelante, totalmente. Pues yo pienso que en base a los miles o millones de interacciones económicas que hay, como mis compañeros decían ayer, como que es el aspecto micro, ¿no?, de todo el comportamiento económico de la sociedad, pero todo esto reunido como país, como en este caso como el continente americano, ¿no?, que las insatisfacciones económicas de gran parte de la población orillaron a un país o a una región a independizarse del imperio, ¿no?, que no es lo que querían Estados Unidos. Nada más querían que fueran tan abusivos con los impuestos, ¿no? Con lo que nos decía Ricardo David, ¿verdad? Entonces, lo que yo pretendía con eso es que tiene un efecto globalizador muy amplio que puede terminar en situaciones muy difíciles, como una guerra, ¿no? Como lo hemos visto en las últimas décadas a través de todo el mundo, incluyendo ayer la reunión de Trump con el presidente coreano, que son cosas económicas lo que está moviendo todo eso, ¿no? Pero ahí van incluidos pues varios miles de millones de personas, ¿no?, con todo y sus interacciones.
Bueno, ahora que Arredondo menciona este asunto del Corea y de Trump, desde la perspectiva que estamos manejando, podríamos decir que ese es un caso clásico de la economía política y que luego vamos a ver ya como economía política internacional. Sé que solo le pedí que repitiera la pregunta. ¿Cómo? Sí, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es que a su compañero Redondo mencionó el asunto de Donald Trump y sus relaciones ahora con Corea. Y si podemos considerar eso un caso clásico de economía política. La verdad, yo no sé cuál es la situación de Trump con Corea. A ver, Gabriel. Ay, ¿Tú profe. sí sabes? ¿Un poco? No, tampoco A ver, definir eso, nada. ¿quiénes de los que están acá de este lado? Coméntenos un poco sobre la situación y ya opinamos. A ver, ¿quién más dice yo? O que Ya Guillermo nos levantaron, contextualice. ya levantaron la mano. Acá Edgar y sus compas. A ver, adelante. Sí. Yo creo que... Ya. Yo creo que es más como de relaciones internacionales, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, no sé qué digan ustedes. O sea, yo creo que es algo más que... Lo único que le da de economía política sería a lo mejor el buscar un socio que sea parte de China, no sé si tenga algo que ver, pero lo veo más como algo de relaciones internacionales en el sentido de que busca legitimarse Trump terminando la guerra de Corea, por así decirlo. No creo que sea tanto de economía política, a no ser que ya sí sea como más el asunto con China y tener otro aliado en Asia, ya que ahorita está en guerra con China Trump. A lo mejor por ese punto sí, pero por la de relación directa la veo más como relaciones internacionales. Sí, yo estoy de acuerdo con mi compañero. Digamos que el principal objetivo fue la desnuclearización, ¿no? En ese aspecto no fue ni a buscarse, en primera porque lo creo desde la situación que actualmente se vive, es imposible hablar de un acuerdo, de un tratado de libre comercio, así, no, inicialmente es más diplomático, son unas relaciones diplomáticas. Sí, como dicen mis compañeros, no se trata, bueno, yo pienso que no tratan de arreglar como un tema más comercial, sino un tema de dominación. Creo que Trump lo que quiere es tener como más que un aliado o un país con el cual poder comerciar, quiere tener un país en el cual poder dominarlo, no implícitamente, pero sí quiere tener un país donde pueda estarlo vigilando y pueda tener un poco de dominación sobre él. Yo creo que indirectamente sí podría ser una cuestión de economía política, porque está en juego una relación de poder. Entonces, no directamente puede ser una cuestión de economía política, pero sí hay cosas que están implícitas y que podrían suceder en el futuro que tengan una repercusión en la economía de distintos, o sea, de hecho en la economía mundial, porque Estados Unidos pues es un país muy importante para distintas economías y claro que está buscando aliados en Asia y eso tiene repercusiones en la economía. Igual que no llegaron a ningún acuerdo, ¿verdad? No. Ok, a ver, Ficini, ¿dónde estás? Levantaste la mano. Yo pienso que es completamente un tema de economía política realmente. A pesar de que se buscaba, o la idea principal era la desnuclearización y la falta, y quitar a un enemigo del mapa que era Corea del Norte, no pudieron lograrlo de otra manera más que apretándole la mano a China, haciéndole manita de puerco a China. ¿A qué me refiero con esto? China era de los únicos países que tenía tratos directos con Corea del Norte y eran los únicos que podían mantenerlos a flote realmente. Y toda la ayuda que llegaba de China a Corea del Norte era ayuda humanitaria, era completamente gratis, pero a los chinos siempre les ha interesado tener un aliado, no, igual y no económico porque era nada más lo que le estaban regalando, sino ideológico. Entonces, Corea del Norte llegó hasta donde pudo llegar gracias a China, porque es un país pequeño, es un país que no tiene recursos y es un país que no tiene
realmente muchas oportunidades de no haber sido por China. Ahora, como le digo, si no hubiera sido porque Estados Unidos le pone un bloqueo y le dice, tú China, eres mi principal proveedor y yo puedo reducir mis importaciones de China si tú no dejas de apoyar a Corea del Norte. Eso fue realmente lo que pasó y yo pienso que es completamente un tema de economía política. O sea, no encontraron de otra más que esa solución para quitarse de encima a los coreanos y lo lograron. Gracias, Ficini. A ver, ¿quién levantó la mano? Guillermo levantó la mano. Y ahorita voy contigo, Irastorza. El tema de estos dos países no solo es la desnuclearización, ¿verdad? No podemos encajonarnos en situaciones de política o de economía o de relaciones exteriores, etcétera. Todo está entrelazado, absolutamente todo. Ayer se levantaron de la mesa esos dos presidentes porque el presidente coreano pide que se desbloqueen. O sea, Corea está como estuvo Cuba tanto tiempo, ¿no? Está bloqueado de relaciones comerciales. Muchos países no pueden comerciar con ellos y los están afectando mucho, ¿no? Como dice Ficini, ahí está metido China, pero hasta el tuétano, ¿no? Y por otro lado, China y Estados Unidos traen más problemas todavía. Entonces, esto va totalmente entrelazado, pero el motor que mueve todo esto es la economía. Y provoca muchas reacciones políticas y viceversa. Muy bien, a ver, vamos con Irastorza y ya casi... A ver, Irastorza y sus amigos, y ya casi terminamos, ¿eh? Adelante, Irastorza. Ok. Pues yo estoy de acuerdo con Guillermo y con Darío. Creo que sí, o sea, como que el meollo de este asunto, como dice Guillermo, sí es la economía, pero pues sí, ¿no? La economía política internacional. O sea, si estamos hablando de los problemas que están teniendo dos distintos estados, pues tendríamos que hablar de que existen relaciones de poder, o sea, ahí podemos ver la parte política, ajá. Cuando hablamos de que son relaciones comerciales o relaciones financieras entre dos países distintos, entonces entra la economía internacional. Y cuando dice Guillermo que el motor de todo es la economía como tal, no sé si yo cambiaría la palabra economía como porque el poder económico más bien es lo que se están peleando, ¿no? Creo que ese tipo de problemas de relaciones comerciales y financieras que existen entre países, pues siempre están más que poderío político en estos tiempos, es por poder económico, a mi punto de vista, porque creo que ya está muy visto internacionalmente, pues que aquel país que tenga el poder económico, puede hacer muchas cosas, ¿no? Puede darle más bienestar a su país, más desarrollo y la gente tiene más oportunidades. O sea, precisamente en cuanto a la relación que existe entre la sociedad y la economía, pues no solamente se va a un nivel, o sea, es tanto un nivel micro como un nivel macro, ¿no? Cuando un país tiene poderío económico y cuando puede implementar las políticas económicas necesarias o para que, o sea, puede influir muchísimo en que esa nación en el nivel macro se desarrolle ya sea en el aspecto económico y también en el aspecto social, y pues eso termina también por afectar individualmente a todos los individuos. Muy bien. Aparte, pues creo que ya para igual no repetir mucho, finalmente la situación que se está dando, pues es totalmente de economía. O sea, finalmente Estados Unidos está buscando estrategias con Corea
por la situación que sea política, finalmente, o sea, primero definamos que por eso es una situación económica, porque están buscando una estrategia finalmente económica. Y es política porque el fin de esa estrategia, pues es obvia, bueno, ya como decía Gaby, pues obviamente adquirir más poder económico para, pues para su nación, para mover el mundo. Entonces, pues bueno, para mí sí es totalmente un tema de economía política también. Ok, a ver, entonces lo dejo así. Ahorita regreso contigo, Gabriel. Aldo Hernández, Listo, ¿ya me escuchó? adelante. Sí. Bueno, primero quiero hacer una diferenciación para mí personalmente. Quiero diferenciar economía de economía política. Economía política, primero, economía para mí es el deber ser. Es como se deben de llevar las cosas, como deberían de pasar las cosas, como se debería llevar una economía a nivel micro o macro. Y en cambio, el ser es la economía política. Yo en este caso veo un tema más de economía política. No lo veo tanto de economía. Lo veo de esta manera porque, bueno, al menos a mi punto de vista va más allá de nada más ser aliados económicos. Va más allá de eso. Lo que buscan es, a mi punto de vista, es romper lazos económicos que tienen, por ejemplo, que tiene Corea con China, y de esta manera poder ganar poder político o sumar más países aliados al frente de Estados Unidos. De esta manera yo lo veo así. Muy bien, Hernández. A ver, ya terminamos ahorita con Gabriel. ¿Sigues ahí, Gabriel? Sí, yo quería comentar, o sea, yo sí creo que es economía política, porque bueno, venga, ahorita Estados Unidos tiene una guerra económica con China. Entonces, en esta guerra económica, pues obviamente los dos salen perjudicados de alguna u otra manera. Y lo que yo creo que Estados Unidos más que nada está haciendo es un aliado ahí en el terreno de Asia para lograr que todo este castigo económico entre los dos se empiece a disminuir. Entonces yo sí creo que cae ahí, radica en el problema de la economía política. O sea, Estados Unidos quiere otra vez la hegemonía y ocupa a un aliado asiático. Y pues ya eso es todo lo que iba a comentar. Muy bien. Pues muy bien, jóvenes. Pues no sé si alguno de ustedes tenga algo más que mencionar. Gracias por haber participado en el foro ayer, para verse cuál es, Edgar y sus compas piden cuál es mi opinión respecto al tema este. Entonces, una de las cosas que hay que considerar del caso no de Trump, sino de los asesores de Trump, tiene que ver con el asunto de cómo está jugando algo que se llama juego de dos niveles. Es decir, en términos geoestratégicos, su relación con China es una relación económica, básicamente. La concepción que tiene los Estados Unidos respecto a las relaciones comerciales con China son de que China está utilizando la estrategia económica para disminuirle a los Estados Unidos capacidad de influencia. Obviamente la región del sureste de Asia, que tiene que ver no solamente con Corea del Norte, sino con Corea del Sur, con Japón, tiene que ver con cómo Corea del Norte se relaciona con el área geográfica. Específicamente cómo se relaciona con China. Entonces, finalmente, establecer una relación política con Corea del Norte puede representar para los asesores de Trump una forma de poder dialogar con el que tiene mayor influencia en el área, que es China finalmente, y que es quien le está afectando a los Estados Unidos. ¿Y cómo se sienten ellos que los están afectando? Nada más veamos no solamente lo que China invierte y el déficit comercial que tiene China con los Estados Unidos, No.
con la influencia que China está buscando en América Latina, la influencia que está buscando China en África, por ejemplo, están dejando de ser territorios naturales tanto de los Estados Unidos como de Europa. Y que finalmente está la relación de China con Rusia también. Y cómo la relación con Rusia bloquea. Recordemos que el contexto de la OTAN, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Donald Trump cuando en su primera reunión con la OTAN en Europa? Pues les dijo que los europeos son una bola de mantenidos y que si no pagan, pues no tienen derecho a la OTAN. Y que como lo único que está pagando es los Estados Unidos, pues lo único que tiene forma de decidir, pues es los Estados Unidos. Y los Estados Unidos deciden salirse de la OTAN. Después de 70 años de Guerra Fría, donde básicamente la OTAN lo que era militarmente ser el enlace entre los del este con los del oeste. Entonces, finalmente, regreso a mi punto, los asesores de Trump le están diciendo en realidad al mundo que necesitan detener a China, no por ese pretexto del déficit comercial y de inversiones con los Estados Unidos, sino que China le está dando la vuelta, ahora sí que se está yendo por la retaguardia de los Estados Unidos, que es de Europa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué más? Pues no sé si alguno de ustedes tenga algo que comentar, se aceptan sugerencias, informaciones, aceptan felicitaciones. Les comento dos cosas. Esta videoconferencia está siendo grabada. En los próximos días les voy a compartir el link para que se vean ustedes en YouTube. Ya van a ser famosos en YouTube. Entonces, este es nuestro primer ejercicio de evaluación mensual. Creo que de 5 andamos como en el 5.2. En esta primera evaluación que tenemos con este formato en los cursos que han tomado conmigo. Y pues la próxima vez que nos veamos podamos revisar sugerencias para nuestra siguiente evaluación, que es a fines del mes de marzo. Mientras en nuestra sesión del próximo miércoles retomamos los contenidos del sílabus y continuamos revisando los materiales. ¿Sí? Entonces, si todos están de acuerdo, levanten la manita y si no, bajen la manita. Ahora pongan una manita virtual. Muy bien. Excelente. Entonces, los dejo. Hasta aquí cortamos. Y nos buscamos en la sesión en vivo y a todo color el próximo miércoles. Que estén bien. Les abro los audios. Ahora sí, pueden felicitarse entre ustedes. Felicidades, compañeros. Felicidades. Todos a la sufrida hoy. Los comentarios fueron buenas. Todos a la sufrida hoy. También ustedes, profe. Saludos desde México. Saludos. Gracias, madre. Bye. Nos vemos. Bye, bye.